¿Cómo hacer consultas únicas con LINQ utilizando distinct o union? Pues te cuento que en C# 10 y .NET 6 existe una novedad para esta herramienta y te la voy a presentar hoy en Aprende .NET, tu canal que te enseña a programar. Nos encontramos en Visual Studio 2022, vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso vamos a escoger la aplicación de consola, vamos a llamar distinct, siguiente, .NET 6 de una vez, crear, perfecto. Vamos a definir dos capas para nuestra arquitectura, la capa de modelo y la capa de datos. En modelo vamos a definir cuál van a ser los datos que vamos a trabajar, así que le damos clic derecho, agregar nueva clase, lo vamos a colocar dinosaurio model y acá vamos a definir adentro las propiedades que vamos a tener. Digamos en este caso tres propiedades: el nombre, el ID y el tamaño. Escribimos prop, hacer un entero, tenemos el ID, el tamaño. Ahora nos vamos a datos para rellenar esta información. Vamos a crear un listado de dinosaurios, así que le damos clase dinosaurio admin, le decimos agregar y por acá vamos a crear un método que va a volver un listado de dinosaurios. Vamos a llamar consulta 1 porque vamos a hacer dos consultas para un ejemplo de más adelante. Acá vamos a crear un listado igual a new list dinosaurio model. Pero acá vamos a empezar a pasarle los valores que abrimos y cerramos llaves. Por acá voy a crear un nuevo objeto de dinosaurio model. ID va a ser igual a 1, que yo ya tendré el primero. Voy a sacar ahora el siguiente, control D, y así va a sacar los siguientes. Ya con esto relleno mi lista y ya finalmente retorno esa lista. Ahora me voy a ir al program, voy a eliminar este console.writeLine. Voy a crear una lista para llamar el método consulta 1 de dinosaurio admin. Acá voy a añadir el using igual al método de consulta. Voy a hacer un for each para recorrer esta colección y de esta forma, si yo consulto, voy a tener los nombres de todos los dinosaurios. Ahora, yo podría también traer los tamaños, es decir, grande, mediano, grande, pequeño. Yo puedo hacer esto mucho más interesante y acá es donde viene la novedad. Yo le puedo decir punto distinct by y acá pasar una expresión lambda para que él no me traiga los que estén repetidos, en este caso de tamaño, porque si yo miro por acá, me doy cuenta que tamaño grande, mediano, grande, pequeño, es decir, hay dos grandes y yo solamente quiero que me traigan los que son únicos, así que no repita el tamaño grande. Puedo repetir el nombre, pero el tamaño no. Así que acá simplemente voy a colocar una expresión lambda o de punto tamaño, que es por el cual no quiero que se repita. Y si yo ejecuto esto, entonces mira que aparece grande, mediano y pequeño. Yo puedo decirle, quiero que me traiga ambos, tanto el tamaño. De esta forma concateno para que me traiga tanto el nombre como el tamaño. Entonces si te fijas, acá me trae ya toda la información, pero no repito con el distinct by. Ahora también está el union, que sería el equivalente a si estoy trabajando con bases de datos, de hacer join entre dos tablas. Para eso voy acá a dinosaurio admin, voy a crear una consulta 2 que vendría siendo otra colección de datos. Acá voy a variar la información de los datos, esto lo llamo consulta 2, vengo por acá al program, voy a traer esta consulta 2, así que control D para duplicar esta lista, en este caso a esta lo voy a llamar lista 2 y yo por acá antiguamente tenía union, entonces yo podía unirlo con lista 2 y si yo ejecuto esto, entonces él me trae todos los datos de ambas colecciones, pero ahora yo puedo decirle parámetro para que no me repita los datos, por ejemplo por tamaño. Mira que hay varios que son grandes, tanto acá en mi primera colección como en la segunda colección, y que para definir eso es muy sencillo. Yo acá voy a utilizar union by, le voy a pasar una expresión lambda, así que le digo, va a ser la unión con lista 2 y el siguiente parámetro es la expresión lambda, por decirlo así, lo que vendría siendo la llave primaria, que es el elemento que no se debe repetir, así que en este caso sería el tamaño. Yo no quiero que se repita los que tienen tamaño grande, por ejemplo hay tamaño grande en un lado y tamaño grande en otro lado, que mira que al ejecutarlo me dice T-Rex grande, velociraptor mediano, pterodáctilo pequeño. Él ya no me está repitiendo los tamaños, solamente me está trayendo un grande, un mediano y un pequeño de las dos colecciones, que esto es algo muy interesante, ya que nos acercamos bastante a poder hacer filtros como si estuviéramos en bases de datos. Antes de existir esto teníamos que hacer el union y luego con un if validarlo adentro. Ahora ya esto no es necesario. Es una mejora muy importante que tiene LINQ en C# 10 y .NET 6. Tengo que contarte que .NET 6 y C# 10 tienen nuevas funcionalidades que están verdaderamente increíbles. Para eso he preparado estos videos. También quiero invitarte a suscribirte a Aprende.net, que actives la campanita y nos vemos en el próximo para continuar programando.